Reclutadores, ¿cuál fue el antecedente más loco que descubrieron de un candidato? Mientras atravesaba un periodo complicado debido a una pérdida familiar, un compañero sugirió a un candidato para un puesto vacante. Al regresar, me enteré de que la verificación de antecedentes había sido aprobada, pero una inquietud me invadió. ¿Se había tomado alguien el tiempo de investigar a fondo a esta persona antes de enviar la carta de oferta? La sorpresa fue monumental. Resulta que la verificación de antecedentes pasó por alto un detalle escalofriante. El candidato estaba vinculado a un caso activo de un gran jurado por haber cometido acciones atroces contra varias menores en un centro de detención juvenil tiempo atrás. Este individuo había aceptado un acuerdo de culpabilidad en silencio, algo particularmente perturbador. Lo asombroso es que lo hizo a cambio de delatar a otros consejeros que también estaban implicados en estos horribles actos, que habían afectado a muchas víctimas a lo largo de más de 2 décadas. Increíblemente, esta información no fue descubierta por la empresa que utilizamos para las verificaciones de antecedentes. Desde ese episodio, decidimos romper relación con ellos. Es asombroso cómo algo tan grave pudo pasar desapercibido. ¿Con qué frecuencia se revisa realmente a las personas que queremos contratar? Es una lección dura, pero necesaria. Imagina que estás en tu oficina, todo parece normal. Una reunión en el vestíbulo, un almuerzo largo y luego de vuelta a la rutina. Sin embargo, todo cambia cuando decides revisar las redes sociales después de un descanso rápido. Abres LinkedIn y te sorprendes al ver varios mensajes en tu bandeja de entrada. Algo no está bien. El vestíbulo de la empresa, donde se llevó a cabo la reunión, también funciona como sala de demostración para productos. Cuando las puertas están cerradas, sabemos que una presentación está en curso, y esta vez, no hay forma de verificar qué está pasando. Al volver de tu descanso, las puertas aún permanecen cerradas. Nunca imaginaste lo que esto significaba. Te llegan varios mensajes y al abrirlos te quedas boquiabierto. Son publicaciones que ridiculizan a la empresa. Videos y fotos tomadas en el vestíbulo mostrando a 2 nuevos empleados en poses provocativas, bailando, burlándose de las palabras del CEO y hasta sentados sobre los productos caros como si de una broma se tratara. Además, lo mejor de todo, el nombre de la empresa y del CEO estaban escritos con errores intencionales. La cosa era seria. Lo curioso es que estos nuevos hires tenían conexiones con algunos de tus compañeros, pero no contigo. La información se había esparcido como un rumor entre DMS. Y cuando tus colegas te la enviaron, lo hicieron con cautela, pues desconfían del director de recursos humanos. Sabían que tú manejabas las redes, así que querían que fueras quien actuara. Al ver las publicaciones, no dudaste en hacer capturas de pantalla. Casi una docena de posts en LinkedIn, porque así, en público, decidiste que es mejor actuar rápido, así que te dirigiste directamente a recursos humanos. Ellos, alarmados, se comunicaron de inmediato con el equipo ejecutivo. Para cuando el día terminó, los nuevos empleados ya no formaban parte de la empresa. Aunque no los viste irse, te enteraste de algunos detalles interesantes. Primero, las publicaciones tenían que ser eliminadas. Segundo, eran trabajadores temporales de una empresa externa que tenía normas estrictas sobre redes sociales. Habían estado solo 7 días en tu empresa y probablemente también perdieron su puesto en la agencia de empleo. Tercero, el CEO fue quien personalmente los despidió en su oficina. Los rumores que se esparcieron por la oficina variaban. Algunos decían que los despidieron llorando tras la reprimenda, mientras que otros comentaban que el CEO apenas mostró decepción, dejando claro que no toleraría esas actitudes. Y así, lo que parecía un día normal se convirtió en una lección sobre profesionalismo y las consecuencias de no medir las acciones. A veces, lo que se publica en la red no solo se queda ahí. Todo comenzó cuando llegó un nuevo elemento a la oficina, hace unos meses. Era en el área de tecnología, así que desde el principio parecía una buena persona. Sin embargo, durante la verificación de antecedentes que estaba llevando a cabo el Departamento de Recursos Humanos, algo no salió como se esperaba. Lamentablemente, el chico no logró pasar la prueba, lo que significaba que debían revocarle todo acceso a la compañía. Lo extraño fue que Recursos Humanos no me proporcionó detalles sobre lo que habían descubierto. Solo soltaron un comentario que sonó bastante inquietante. Cualquiera podría buscar su nombre en Google. Y yo, claro, quedé con la curiosidad, así que decidí que durante el almuerzo lo haría. ¿Qué podría suceder, verdad? Así que me senté en la mesa, saqué mi teléfono y busqué su nombre. Fue ahí cuando todo se tornó sombrío. Encontré un artículo que mencionaba que había sido arrestado en un operativo relacionado con la explotación infantil en 2019.
No solo eso, también había pasado un tiempo en prisión y había estado vinculado a un grupo de más de 20 personas que fueron atrapadas en la misma situación. Imagina mi sorpresa y lo que sentí en ese instante. Así que, al observar todo el asunto, lo único que me quedó decir fue, adiós Felicia. Definitivamente no lo iba a extrañar. ¿Quién necesita a personas así en su equipo, verdad? No puedo enfatizar lo suficiente cuánto necesita esta historia una advertencia. Mientras trabajaba para el departamento del sheriff local, ocasionalmente colaboraba con las investigaciones de antecedentes. Teníamos a un hombre de unos 28 años, casado y con un par de hijos, que laboraba en la pequeña tienda de muebles familiar en un pueblo. La familia era de profunda fe mormona, y esa tienda había sido su único empleo. No esperábamos encontrar mucho, así que me asignaron el caso. Todo transcurría con normalidad hasta llegar a la prueba del polígrafo, en particular, la pregunta número 15. ¿Alguna vez has tenido relaciones íntimas con animales? Y por supuesto, su respuesta de no resultó ser engañosa. Pero eso no es tan inusual, porque esa pregunta puede ser bastante perturbadora para las personas. Así que decidimos someterlo de nuevo a la prueba y formulamos algunas preguntas de control, obteniendo la misma respuesta del dispositivo. En resumen, él terminó admitiendo que había tenido encuentros inapropiados con gallinas, lo que le valió el apodo de El pájaro loco en la oficina. Tras esa revelación, también confesó que había tenido experiencias similares con un caballo, pero que su última vez había sido con un gato, ocasionándole lesiones que lo llevaron a abstenerse. Increíble, ¿verdad? Mencionó que tenía grabaciones de esos incidentes. Así que mientras yo conversaba con él, mis compañeros redactaron órdenes de allanamiento para todos sus dispositivos electrónicos en casa y en el trabajo. La sorpresa era inconfundible en los rostros de su esposa y su padre, evidente a través de las cámaras corporales. Finalmente, él se declaró culpable de varias acusaciones y decidió mudarse de estado, pero esa historia quedó grabada en la memoria de todos nosotros. Trabajaba como gerente de ventas en una gran empresa de eventos y regresé de vacaciones para enterarme de que este tipo aplicó para un puesto diferente. Pero creemos que encajaría mejor en el equipo de ventas. Empieza el lunes. Hasta ahí, todo bien. Estaba dispuesto a darle una oportunidad, aunque no participé en el proceso de selección. El lunes llegó y, para mi sorpresa, era una persona muy afable y parecía bastante competente en su trabajo. En nuestra pequeña oficina teníamos una tradición. Cuando alguien cerraba su primera venta, hacíamos una pequeña fiesta en su escritorio y, en lugar de solo poner su nombre en la pizarra de ventas, pegábamos una foto divertida al lado de su nombre, generalmente alguna imagen antigua y embarazosa que encontrábamos en sus redes sociales. Cuando este nuevo chico hizo su primera venta, decidí buscar su nombre único en Google. Y la primera búsqueda me llevó a un artículo de noticias de hace 10 años que incluía su fotografía policial, donde se mencionaba su arresto y acusaciones de posesión de sustancias controladas con intención de distribución. Había pasado 5 años alejado de la libertad. Inmediatamente fui a la oficina de recursos humanos y les pregunté si estaban al tanto. Sus rostros se contrajeron al escucharme. Ahora bien, a mí no me importa brindar segundas oportunidades, pero el trabajo implica viajar internacionalmente a los eventos que estábamos vendiendo, incluyendo países donde necesitaba obtener una visa. Al final, Recursos Humanos decidió prescindir de sus servicios ese mismo día. La búsqueda de un coordinador juvenil para nuestra adopción ha sido todo un reto. Este puesto implica visitar escuelas del condado regularmente, trabajar directamente con los chicos y actuar como enlace entre nuestro programa y los distritos escolares. Por supuesto, los candidatos necesitan tener un historial limpio para ser considerados, ya que existen requisitos estrictos de huellas dactilares para colaborar con menores. Un día, recibimos una solicitud que nos dejó boquiabiertos. La persona presentaba un currículum impresionante, afirmando haber sido un notable atleta de deportes en los años 80 y 90. Curiosos, decidimos investigar un poco más sobre él. Lo que encontramos fue sorprendente. Este individuo tenía múltiples antecedentes relacionados con la violencia en el hogar, señalamientos de agresión, varios incidentes de conducción bajo los efectos del alcohol, 2 intentos de privación de libertad, y hasta un intento de acabar con la vida de alguien, entre otros delitos que ni siquiera recuerdo. Todo esto estaba en la primera página de la búsqueda en Google. Estoy seguro de que había otros señalamientos que no logramos ver. Lo más impactante fue que había sido liberado de prisión solo un mes antes de postularse. ¿Te imaginas? Un chico que debería estar enfocado en convertirse en un modelo a seguir. Pero su pasado era todo lo contrario. Al final, decidimos no avanzar con su candidatura. Es asombroso cómo a veces las apariencias pueden engañarnos.
Era mi primer trabajo en recursos humanos y me encargaba de la incorporación de empleados en una empresa de tamaño medio, con alrededor de 400 trabajadores que aún actuaba como si fuera una pequeña compañía. Allí, en el ámbito de la construcción especializada, un día el CEO se acercó a mí para comentarme que necesitaba reintegrar a un antiguo empleado que había dejado la empresa, aunque no me proporcionó más detalles. Acepté la tarea y comencé a gestionar el proceso. Una parte esencial de esto era la verificación de antecedentes. Me aseguré de que el hombre estuviera informado y que no tuviera inconvenientes con ello. Recibí el informe de antecedentes y, para mi sorpresa, era un documento extenso, de 15 páginas, que contenía más de 20 condenas en los últimos 7 a 10 años y aún más antiguas, lo cual resultaba innegable. En total, este individuo poseía cerca de 40 antecedentes penales en su vida. Muchas de estas condenas se produjeron antes de su primer periodo en la empresa e incluían delitos como robo, incendio intencionado y agresiones a terceros, entre otros. Si lo traían de vuelta, sería un enorme riesgo y una gran responsabilidad. No me malinterpreten, estoy a favor de ofrecer segundas oportunidades. He trabajado en varias empresas que lo hacen, pero este hombre era un reincidente que planteaba serios peligros. No había revisado su archivo laboral previo para comprobar su verificación de antecedente. Al hacerlo, encontré aún más condenas, acumulando más de 60 antecedentes y 30 de ellos en los últimos 7 a 10 años. Además, descubrí las razones detrás de su salida de la empresa. Lo habían despedido por agredir violentamente a un compañero de trabajo y por sustraer parte del equipo especializado, causando daños que ascendieron a cerca de $10 millones. Tras aquel incidente, había sido arrestado y pasó un tiempo en la cárcel y ahora, libre, el CEO parecía decidido a recontratarlo. En ese momento, comprendí que estaba completamente fuera de mi profundidad. Apenas tenía 22 años y me parecía imposible sostener una conversación sobre riesgos con el CEO. Decidí mostrarle el archivo a una colega, que también era nueva en la empresa, pero tenía más experiencia, y su reacción fue de asombro. La situación se escaló hasta nuestro vicepresidente de Recursos Humanos, quien tuvo que hablar con el CEO para intentar convencernos de no proceder con la recontratación. Escuché que el CEO se mostró realmente molesto conmigo por haber llevado a cabo la verificación de antecedentes, expresando que nunca me hubiera enterado de eso. Además, me di cuenta de que quizás no debía haber hecho la verificación por otro motivo. Debí haber revisado su archivo primero en lugar de gastar dinero en ese chequeo. Una valiosa lección, sin duda. Una vez, mi hermana, que es instructora en una academia de bomberos en Oregón, me contó una historia que me dejó helado. Hablaba de un recluta que había tenido algunos problemas. De repente, recibieron una carta de las autoridades de California sobre él, pero no lograban comprender la situación, ya que sus antecedentes parecían inmaculados. Impulsado por la curiosidad, decidí buscar su nombre en internet y añadí arresto en California a la búsqueda. Lo que encontré fue escalofriante. Había sido arrestado y condenado por terminar con la vida de alguien en 2004. ¿Te imaginas? Estaba allí, entrenando para ser bombero, mientras ocultaba un pasado que podría cambiarlo todo. Es sorprendente lo que uno puede descubrir con solo un par de clics. Trabajé en una empresa que se encargaba de procesar verificaciones de antecedentes. No era nuestra tarea aprobar o negar a nadie, simplemente recopilábamos la información. Un día, recibí una llamada de una mujer que me dejó boquiabierto. Su primera frase, sin saludo ni ningún tipo de introducción, fue: defecé en el jardín de mi vecino, pero aún puedo ser voluntaria. Así, de una, sin explicación alguna. Resulta que una escuela le había negado la oportunidad de ser voluntaria con niños de primaria. Todo por unos cargos pendientes de allanamiento de morada, exhibicionismo público y daños a la propiedad. ¿Y todo esto? Por una disputa con la asociación de propietarios porque ella formaba parte de la junta directiva. Te imaginas nuestra reacción, ¿verdad? Me temo que no obligamos a la escuela a aprobarla, para nada, jaja. Desde entonces hemos estado riendo de esto durante casi un año. Es una historia clásica que ahora contamos a los nuevos empleados. Por más que pase el tiempo, siempre provoca carcajadas. Era un sábado por la tarde, justo antes de una enorme conversión de sistema backend. Mi amigo, trabajando con un contratista que había hecho la mayor parte del trabajo pesado, lo consideraba como un ángel caído del cielo para nosotros. De repente, mi amigo recibió una llamada del líder técnico del proyecto, quien le indicó que se trasladara a un lugar privado y que le devolviera la llamada. No podía compartir los motivos, pero le advirtió que el contratista sería separado del equipo y sacado del edificio más tarde ese mismo día.
Así que mi amigo tuvo que apresurarse a compilar y documentar todas las contraseñas y otra información crucial antes de volver a llamar. Como un agente encubierto, pasó las siguientes horas registrando todo sin levantar sospechas. Finalmente, realizó la llamada y el contratista quedó fuera del juego. Las razones precisas no podían ser reveladas. Resultó que el contratista, originario de otro estado, tuvo que hacer unos arreglos de viaje algo peculiares que, según él, estaban relacionados con su perro. Esto despertó las suspicacias de la gerencia, que decidieron investigar. No pasó mucho tiempo antes de que se tropezaran con un artículo en un periódico local que lo vinculaba a una red de más de 20 hombres arrestados en una operación encubierta relacionada con el abuso infantil. Sin embargo, en medio de la tormenta había un giro positivo para él, dado que la conversión resultó ser un desastre total. Se vio libre de tener que trabajar jornadas interminables de 60 horas tratando de solucionarlo. Tenía un amigo que estaba llevando a cabo una exhaustiva investigación de antecedentes para una solicitante que aspiraba a un puesto en una agencia estatal de aplicación de la ley. La solicitante era una mujer, pertenecía a un grupo minoritario y era bilingüe. Así que ya se imaginan lo valioso que era eso para una oportunidad en el estado. Sin embargo, a medida que avanzaba la indagación, empezaron a surgir elementos preocupantes. Se insinuaba que algunos de sus familiares podrían estar involucrados en actividades delictivas, incluyendo el tráfico de sustancias ilícitas. Un alto dirigente del departamento estaba presionando para que la contrataran y deseaba mostrarle cómo funcionaban ciertas dinámicas internas. Su idea fue otorgarle acceso a los sistemas informáticos. De esta manera, ella podía revisar historiales criminales, antecedentes judiciales, registros del Departamento de Vehículos Motorizados. Tenía acceso a todo lo que un oficial juramentado podía consultar, y más. Le proporcionaron su propio usuario y contraseña. Pocos días después, se descubrió que toda su familia estaba vinculada a una pandilla de considerable renombre, con un pasado criminal violento y tráfico de sustancias. La estaban utilizando como una puerta de entrada para obtener acceso a esa información, y efectivamente su plan resultó exitoso. Tan pronto como se destapó el escándalo, su acceso fue revocado y se desconectaron todos los sistemas mientras se completaba la investigación sobre los datos a los que había tenido acceso. Se mantuvo todo en el más absoluto silencio. Si hubiera sido otra persona, seguramente la habrían despedido sin contemplaciones, pero él decidió dar un paso al costado y ahora ocupa un puesto de alto rango en otra agencia estatal de la ley. Tengo dos anécdotas bastante divertidas que contarles, así que prepárense. La primera es sobre cuando estaba contratando un pasante para una startup en la que trabajaba hace unos 15 años. Recibimos un montón de currículos de chicos de la universidad, y una de ellas incluyó su cuenta de Twitter, algo poco común en esos tiempos, ya que Twitter era bastante nuevo. Decidimos echarle un vistazo. Y lo que encontramos fue un registro público de su vida desenfrenada, con relatos y fotos que revelaban un fervoroso estilo de vida nocturna acompañado de sustancias que alteraban la mente. Tenía imágenes y videos de fiestas llenas de excesos. Lo peor de todo era que esa mujer era una recomendación directa del CEO, porque él era amigo de su papá. Nos dijeron que la entrevistáramos como un simple trámite, pero ahí estábamos con la dura tarea de decirle al CEO que, lamentablemente, no iba a funcionar. La segunda anécdota tiene que ver con una compañera de universidad de un amigo. Ella fue arrestada por agredir a su exnovio en su departamento y se hizo conocida en los medios como la trituradora de pelotas. La historia tuvo algo de cobertura mediática local, pero nada fuera de lo común. El problema para ella es que tiene un nombre muy singular, así que incluso hoy, más de 15 años después, si busco su nombre en Google, el segundo resultado es un artículo sobre ese altercado, junto con su foto de la ficha policial. El primer resultado es su perfil de LinkedIn. Estoy seguro de que ha tenido que lidiar con ese titular durante toda su vida profesional. No quiero ni imaginar lo complicado que debe haber sido para su vida amorosa. En mi experiencia verificando credenciales para enfermeras de viaje, aprendí que este grupo está formado por dos tipos de personas, o son increíblemente competentes o, francamente, un poco locas y muy poco en el medio. Tengo muchas historias, pero una se destaca entre todas. En una ocasión, realicé un chequeo de antecedentes de una mujer y eso incluía revisar sus alias. Sorpresa, tenía 8 alias diferentes. Los verifiqué y efectivamente eran 8. Así que, con la curiosidad al máximo, le pregunté al respecto. Y con una calma que no podía creer, me dice que había estado casada 7 veces. Impresionante, ¿no? Logró convencer a 7 personas diferentes para que se casaran con ella. Y lo más curioso de todo, tenía solo 38 años.
Hace ya un tiempo trabajaba como cajero en un banco. Un día, después de que contrataron a un nuevo colega, ocurrió algo inesperado. Un par de meses después de su incorporación, el tipo metió en sus bolsillos todo el dinero de su cajón al final de su turno y simplemente salió del banco. Ahora, para aquellos que se preguntan cómo lo hizo, al final de cada turno nosotros, los cajeros, teníamos que llevar nuestra caja registradora desde nuestra estación hasta la bóveda, usando nuestro propio código en la sección correspondiente. Claro, había cámaras en la sala de la bóveda, pero había algunos puntos ciegos en las que estaban instaladas. Además, todas las pantallas con las imágenes de las cámaras de seguridad estaban en esa misma sala, así que era fácil identificar dónde se encontraban esos puntos ciegos. Él entró solo a la bóveda para guardar su caja, algo completamente normal, y básicamente se dedicó a meter todo el dinero en sus bolsillos, alrededor de $30.000, y salió como si... Obviamente, lo despidieron, pero nunca lo acusaron de nada porque no había pruebas. No había video y él nunca admitió nada. Un par de años después estaba en un nuevo trabajo buscando contratar a un asistente. Revisando aplicaciones, me topé con la solicitud de este personaje, el famoso Dedos Pegajosos. Ver su solicitud pasar directo a la papelera fue una de las cosas más satisfactorias que he hecho. Estaba ayudando a realizar entrevistas preliminares para un puesto de entrada. Una de las preguntas que hacía era si había tenido experiencia previa en este tipo de trabajo. La candidata respondió que sí, y comenzó a contarme que fue despedida porque tuvo una relación con su gerente. Cuando él le hizo una observación disciplinaria por algo, ella acudió a recursos humanos para que se lo quitaran de su historial, usando su relación con el manager como una especie de palanca. Cuando le mencioné que teníamos una política estricta acerca de las relaciones entre los empleados y sus superiores, ella me puso la mano en la rodilla y me preguntó si había algo que pudiera hacer para convencerme de que la contratara. La verdad me quedé boquiabierto. A ese tipo de falta de profesionalismo ni siquiera lo dudo, le dije que no. Eso no es lo que hacemos aquí, señorita. Trabajaba en una pequeña empresa de tecnología que se sentía como una gran familia. Era un ambiente relajado. Llevábamos a nuestras mascotas a la oficina. Los niños solían pasar el verano con nosotros y todo era bastante armonioso. De repente, surgió la necesidad de incorporar a un ingeniero más. Uno de los candidatos se presentó como el ideal en la entrevista. Parecía tener todas las cualidades que buscábamos. Sin embargo, algo que mencionó me llamó la atención. Comentó que había participado en un caso judicial federal. Dado que había sido asistente legal, sabía cómo investigar esos detalles. Realicé una búsqueda rápida y descubrí su condena por la creación y distribución de material relacionado con la vulneración de menores. No podía creer lo que veía. Tomé capturas de pantalla de la información y se las envié a nuestro director de operaciones, quien tenía a su pequeña de 5 años en la oficina ese día, justo después de una cita médica. También se las envié a los demás miembros del panel de entrevistas. Siempre hacíamos las entrevistas en grupo. Era parte de nuestro trabajo en equipo, y esa sesión concluyó de manera abrupta. Lo que más me perturbó fue que nuestra oficina estaba justo enfrente de una escuela primaria. Este individuo tenía 18 años cuando fue condenado, y estaba hablando de esto 5 o 6 años después. ¿Cómo era posible que no tuviera claro que ese tipo de historia era absolutamente inapropiado? No es exactamente mi historia, sino la de mi novio. Les cuento que él es un chavo irlandés muy blanco, con una barba roja brillante y pecas, lo cual es relevante para lo que les voy a narrar. Un día intentó postularse para un trabajo. No recuerdo exactamente dónde, pero le solicitaron una revisión de antecedentes. Como fue parte de las Fuerzas Armadas y también trabajó como oficial de la ley, dijo, está bien, lo que sea. Así que aprobó la verificación de antecedentes. El tema es que hicieron la revisión, pero al final lo rechazaron. La empresa encargada de la verificación de antecedentes detectó que había cometido un crimen violento recientemente. Imagínense la confusión de mi novio, un gran detective, ya que en ese momento no había cometido ningún delito. Así que decidió comunicarse de nuevo con la empresa para hacer preguntas sobre ese ping y sobre la compañía que hacía la verificación. Resulta que estaban señalando a un tipo completamente diferente que vivía en otro estado. Y además es un hombre negro que mide 1.88 metros. Mi amor es un rey corto, como dice él con gracia. La única coincidencia que tenían era que compartían el mismo nombre. Y para agregar un poco de drama, ese hombre ya estaba bajo custodia por el crimen que había cometido. Increíble. En mi trabajo, que se relaciona con recursos humanos, tengo una tarea bastante peculiar.
Reviso solicitudes, polígrafo y cuestionarios, además de realizar verificaciones de antecedentes para aquellos que desean convertirse en policías estatales. Lo sorprendente es que es bastante común que los solicitantes admitan temas muy delicados como la cuestión de su carácter. Sí, esa cuestión tan crítica. A eso se suman también confesiones sobre un uso y venta excesiva de sustancias potentes. Y cuando se trata de las verificaciones de antecedente, no es de extrañar que surjan muchos casos de maltrato familiar y órdenes de protección. Es un lado bastante oscuro del proceso que muchas veces se pasa por alto. ¿Quién lo diría, verdad? Soy el candidato. Tengo un apellido bastante poco común, mi nombre de usuario es mi seudónimo. Y, además, tengo un primo con un nombre muy similar que es de una edad parecida a la mía. En realidad, es como Sean y Sean, pero no fue intencionado. He enfrentado algunas dificultades legales en el pasado debido a que estuve en situación de calle, pero nada realmente grave. El problema es que mi primo fue señalado como cómplice de un grave delito, involucrándose en un proceso que terminó trágicamente relacionado con el tráfico de sustancias. Ahora estará en prisión por un tiempo indefinido. Si buscas Sean Warner en Google, lo que aparece es Sean Warner encontrado culpable de 12 cargos, incluyendo homicidio y crimen organizado. Lo más desafortunado es que esto no figura en los antecedentes penales. Pero cuando me buscan en Google, la situación se complica enormemente.